Bien, el tema es, como nos han presentado, como Chelita nos ha presentado, el tema es inteligencia emocional frente a quejas y reclamos airados a nivel telefónico y presencial. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces han tenido ustedes que enfrentar quejas y reclamos? Yo creo que la gran mayoría de ustedes, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, han enfrentado esto de las quejas y los reclamos. Pero qué sencillo es hacerlo cuando, por ejemplo, en el caso de la diapositiva que estábamos presentando, hemos puesto una imagen de una asistente, una secretaria, que está atendiendo precisamente una queja o un reclamo, pero el interlocutor, es decir, la persona que está al otro lado del hilo telefónico, es una persona que está tranquila, que tiene un buen trato, pero qué diferente es cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, tanto a nivel remoto, por teléfono, o también cuando estamos de manera presencial frente a personas con estas características, personas desaforadas, personas irritadas en extremo, personas que dicen cualquier cosa, incluso utilizan hasta improperios, etcétera. Qué terrible, ¿verdad? Yo quisiera que en este momento tú recuerdes si has enfrentado por una situación con esas características. Y también te pido que tú misma, ahí en tu lugar, recuerdes cómo trataste esta situación. Primera pregunta, ¿cómo trataste esta situación? Pero sobre todas las cosas, la segunda pregunta, ¿cómo te sentiste ante este tipo de quejas y reclamos expresados por personas totalmente fuera de sí? Vamos a tener presente aspectos muy, pero muy importantes para poder trabajar, gestionar, tratar adecuadamente las quejas y los reclamos desde una perspectiva de la inteligencia emocional. Entramos a una secuencia que le hemos llamado ten presente. Es decir, nunca te olvides, ante las quejas y reclamos, ten bien presente estos detalles que vamos a compartir a continuación y vamos a hacer algunos comentarios. En primer lugar, ten presente que las personas que hacen sus reclamos y quejas son seres humanos. Es decir, son personas que tienen fortalezas, que tienen debilidades. Son personas como tú y yo, que a veces nos sentimos bien, pero a veces nos sentimos irritados. Sí, las personas a las cuales tienes que atender el tema de quejas y reclamos son seres humanos, son personas imperfectas. Y para ello tenemos que desarrollar en nosotros mismos esa capacidad de empatía, como veremos más adelante. Con la empatía vamos a tener muy presente este detalle, que las personas con las que tratamos, incluso las personas muy, pero muy irritadas, son seres humanos y hay razones por las cuales están expresando esa manifestación de tipo emocional. Segundo aspecto que hay que tener presente, queridas participantes de este congreso, es que todo reclamo, toda queja, tiene un gran componente emocional. Más que un componente racional, tiene un gran componente emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la persona que está expresando su queja o reclamo, veremos más adelante que queja y reclamo, entre queja y reclamo hay cierta relación, pero no es lo mismo. Volvemos entonces a decir que las personas que están expresando su queja o su reclamo, mayormente están embargadas de un aspecto muy, pero muy fuerte en el tema emocional. Incluso el tema emocional domina más la parte racional. Es decir, la persona que está expresando la queja y reclamo está muy, pero muy emocionada, más que pensando. Deja de lado muchas veces el aspecto razonable para demostrar más que todo el tema emocional. También hay que tener presente que en las quejas y en los reclamos,
en las quejas y en los reclamos sobre todo, hay tres niveles de estado de ánimo. Primer nivel, la persona puede estar calmada. Sí, hay casos en que las personas expresan sus quejas y reclamos de manera calmada, pero mayormente vamos a encontrarnos con los dos niveles restantes. Es decir, vamos a tener personas molestas, sí, están molestas, pero en el nivel extremo vamos a tener personas enojadas. Hay una diferencia entre estar molesto y estar enojado. Tú y yo podemos molestarnos. Sí, la molestia, el expresar una molestia, es una situación emocional natural y normal. Pero el estar enojado es una expresión, es un grado mayor de la molestia. Y hay personas que dicen cualquier cosa cuando están enojados. ¿Conoces personas que dicen cualquier, incluso hasta disparate, estando enojados? O también hay personas que hacen cualquier cosa estando enojados. Sinónimo de estar enojados es estar irritado. Entonces, las personas que se acercan, que interactúan contigo para tratar el tema de sus quejas y sus reclamos, pueden estar calmados, sí, algunos pueden estar calmados, pero mayormente, y podemos afirmar que el 80% están entre molestos y algunos están enojados en extremo y hasta muy, pero muy irritados. Otro detalle a tener presente es que en el momento en que una persona, por cualquier medio, de forma presencial, de forma remota o de manera telefónica, entra en contacto contigo para exponer su queja y su reclamo, también tú estás en ese momento, en ese preciso instante, estás también en algún estado emocional. Puedes estar calmada, en ese momento puedes estar calmada. Enhorabuena si estás calmada. Enhorabuena si has desarrollado la inteligencia emocional para poder percatarte inmediatamente de tu situación emocional. Pero también tú puedes estar molesta por diversas razones, como también tú puedes estar enojada. Ahora, quiero que de manera mental puedas desarrollar y crear una imagen, una escena. Viene la persona expresando su queja y reclamo, está molesta y se encuentra contigo también que estás molesta. ¿Qué puede suceder? He compartido con muchas personas que me han expresado que incluso con el tema del trabajo remoto, ante el tema de las quejas y los reclamos, han tenido un gran desafío, porque precisamente las personas expresaban sus quejas y reclamos de manera telefónica o mediante alguna plataforma en el trabajo remoto, y la persona que tenía que recepcionar y gestionar esta queja y reclamo estaba molesta por todo lo que sucedía alrededor en casa. Tú más que nadie conoces y has experimentado este desafío que has tenido que enfrentar con el tema de la pandemia, tener que trabajar de manera remota, cuando, por ejemplo, los hijos están también pugnando por el internet que a veces se va para las clases remotas, a veces hay un solo equipo y se tienen que turnar y de forma simultánea tienes que cumplir tus labores como ama de casa, es todo un desafío. Entonces hay que tener presente este detalle. Por lo tanto, ya para ir resumiendo y terminando esta parte, las quejas y reclamos no solamente son un desafío profesional, las quejas y reclamos no solamente son un desafío para tu vida personal, sobre todo las quejas y los reclamos son un gran desafío, un gran reto emocional. Para lo cual vamos a tener entonces que ingresar a explicar sobre la inteligencia emocional. Hemos visto hasta el momento que hay un gran componente de emociones en el tema de las quejas y los reclamos, por parte de los clientes o usuarios, pero también por parte de las personas que tienen que tratar estos temas. Hablemos de la inteligencia emocional. Esta es una capacidad muy importante como se expone en la diapositiva y también
tengo entendido que les están alcanzando un material por parte del Grupo de Excelencia que resume el contenido de esta exposición. Y al ser una capacidad significa que esta se puede desarrollar. Nadie nace con un gran componente de inteligencia emocional. Esto es un reto personal y profesional. Esta capacidad podemos desarrollarla. Y veremos precisamente en este tema que es muy, pero muy importante que de manera personal tomes la gran decisión de desarrollar esta gran capacidad de reconocer tus emociones, de reconocer tus sentimientos. El hecho de que tú reconozcas tus emociones y tus sentimientos va a permitir que tú inmediatamente puedas reconocer también la emocionalidad de los demás, conocer y percibir los sentimientos de los demás, más aún en los momentos en que tienes que tratar quejas y reclamos. Esta inteligencia emocional, que es una habilidad muy, pero muy importante y muy reconocida en el ambiente, sobre todo profesional, también te permite manejar las relaciones. Recuerden que también el tema de quejas y reclamos es un tema de relaciones, porque tú estás representando a la institución, a la empresa, y te estás relacionando con personas que están expresando sus quejas y reclamos. Como vemos aquí en nuestro material, vemos que la imagen que estoy compartiendo, la inteligencia emocional empieza con una autoconciencia. Es lo que Daniel Goleman, precisamente uno de los mayores expositores de este tema de inteligencia emocional, Daniel Goleman le llama la conciencia de uno mismo. Es decir, la atención progresiva a los propios estados internos. A eso le denominamos la autoconciencia. Esa autoconciencia, es decir, ese conocimiento de lo que me molesta, de lo que me pone triste, de lo que me irrita, de lo que me fastidia, va a permitir que podamos regular las emociones. Una autorregulación, una gestión y un dominio de nuestras emociones. De tal manera de que las emociones no nos dominen ni nos ganen la partida, sino que podamos nosotros tener el control. Así como tenemos el control de nuestro celular, nosotros con la inteligencia emocional podemos tener control de nuestra propia emocionalidad. Y eso realmente nos va a ayudar mucho para poder motivarnos, para poder estar enfocados incluso en los momentos de gran desafío emocional como el trato y la gestión de quejas y reclamos. Hemos visto que las quejas y los reclamos son un gran desafío emocional para ti y para todos nosotros. Por lo tanto, la inteligencia emocional va a permitir que tú estés enfocada, es decir, motivada al extremo para, ante las quejas y reclamos, dar lo mejor de ti. No dar las sobras, menos dar lo peor, sino dar lo mejor de ti. Tu profesionalismo, demostrar que eres una profesional de excelencia, también por medio de la gestión de las quejas y los reclamos. La inteligencia emocional te permite conocerte a ti mismo en el plano emocional y también permitir conocer la emocionalidad de los demás. Eso va a permitir que desarrolles una empatía, que puedas comprender las razones por las cuales esa persona está expresando su molestia. Hemos visto anteriormente que los clientes, los usuarios, las personas que expresan sus quejas y reclamos son seres humanos que pueden estar pasando el peor momento de su vida en el momento preciso en que están expresando y compartiendo contigo sus quejas y reclamos. Puede ser que un pariente haya partido. Puede ser que ese detalle sea un aspecto sustantivo y vital para su vida. Es decir, cuando tenemos empatía, no vamos a ver solamente el efecto, sino vamos a ir más allá y vamos a reconocer las posibles causas que hacen de que estas personas se sientan irritadas y muy, pero muy molestas. Y por supuesto, la inteligencia emocional nos ayuda mucho en nuestras relaciones interpersonales. La inteligencia emocional nos va a permitir tener esas habilidades sociales para conectarnos con los demás, para poder
tratarlos adecuadamente para poder de esa forma brindarles el mejor de los servicios y una mejor atención. Recuerden que estamos tratando el tema de la inteligencia emocional para poder tratar las quejas y los reclamos, tanto de manera presencial como de manera telefónica. Yo estoy seguro que mientras estamos compartiendo este tema, tú sigues recordando esos momentos difíciles, esos momentos desafiantes en los cuales has tenido que enfrentar situaciones extremas de quejas y reclamos por parte de personas que estaban desaforadas, irritadas totalmente y que muchas veces nos hacen pasar un mal momento. Recuerda que la inteligencia emocional es una habilidad, es una capacidad que se puede desarrollar. Y como profesionales estamos enfocados en brindar un servicio y una atención de calidad. Debemos tratar al máximo de desarrollar esta gran capacidad para de esa forma saber que con la autoconciencia vamos a sentir realmente lo que estamos experimentando en el plano emocional, en el plano de los sentimientos. Y vamos a poder controlar esas emociones y evitar que hayan algunas emociones que nos pasen la factura. Conoce personas que de un momento a otro pierden el control. Conoce personas que son muy inteligentes en el razonamiento, pero al momento del trato con estas personas, como que tú percibes que hay ciertos vacíos y ciertos aspectos en el plano emocional que no pueden controlar. Esto es debido precisamente a la falta de haber desarrollado la inteligencia emocional, que es un reto para todos nosotros. Y también la inteligencia emocional frente a los demás nos va a permitir empatizar con ellos y desarrollarnos, tener mayores habilidades para relacionarnos con estas personas. Es importante, ahora vamos a hacer un alto para explicar precisamente la diferencia entre quejas y reclamos. Yo recuerdo que hace minutos dije que queja y reclamo tienen cierta relación, pero no es lo mismo. Ya hemos tratado un poco, nos hemos acercado un poco a la inteligencia emocional. Pero ahora hablemos de las quejas y los reclamos. En primer lugar, hablemos de una queja. La queja es un malestar, es un descontento, ¿no? Y sobre todo la queja va relacionado a un mal servicio, a una mala atención por parte de los colaboradores, por parte del público responsable de brindar este tipo de atención. Definitivamente la queja tiene un componente también emocional, porque de por sí la queja es un malestar. Pero el reclamo es también una disconformidad, tiene también un componente de molestia, pero exige algún tipo de compensación. Por ejemplo, a ver, vamos a retroceder un momento para decir una queja. Me puedo quejar por un mal servicio en la atención, por ejemplo, en que no se está cumpliendo el horario. Es una queja. Pero el reclamo es cuando, por ejemplo, me estoy quejando porque se han equivocado en mi nombre en el documento y exijo que hagan el cambio. ¿Ves la diferencia que existe entre queja y reclamo? Si bien es cierto que hay cierta relación entre ambos aspectos, pero tanto quejas como reclamos también hemos visto que tiene un detalle importante. Cuando se expresan las quejas y los reclamos, mayormente las personas, los clientes, los usuarios, lo expresan molestos. Vamos a compartir en este momento un método, una técnica, que sumada a la inteligencia emocional nos va a permitir gestionar adecuadamente estas quejas y estos reclamos. El método CAPA es un método que se utiliza mucho en ventas, en temas de servicio, en temas de atención, pero ahora queremos sumarlo a la inteligencia emocional. Tenemos ahí las 4 etapas del método CAPA que vamos a ir explicando rápidamente. En primer lugar tenemos el comprender.
Yo te pido que en este momento tú puedas imaginarte los momentos en los que se está presentando una queja o un reclamo. Cuando el cliente persona que hay una persona que atiende, que en este caso puede ser tú, hay una persona que debe tratar, debe gestionar esta queja y este reclamo. Según el método CAPA, que es un acrónimo de comprender, agradecer, prometer y asegurar, veamos cómo se enlaza esto con la inteligencia emocional. En primer lugar, la primera etapa del método CAPA es el comprender. Cuando la persona se acerca de manera presencial o de manera telefónica, expresa su queja o reclamo, hay que pedir disculpas y decirle a la persona que tú estás comprendiendo su malestar. Pero ahora, unido a la inteligencia emocional, nos damos cuenta que no solo es necesario decirlo, porque uno lo puede tener preparado en un speech para tratar este tema de quejas y reclamos como parte del método CAPA. Lo primero que debo hacer en esta etapa del comprender es decirle que comprendo su malestar. Pero cuando agregamos la inteligencia emocional, vamos a tomar control del momento. Porque inmediatamente, cuando tú has desarrollado la inteligencia emocional, vas a percibir cómo se siente la persona. Para lo cual también, independiente de cómo tú te sientas, vas a poder tomar el control de tus propias emociones. Recuerda que tú también puedes estar molesta en ese momento. Pero tú entonces haces una respiración y de esa forma vas a, con inteligencia emocional, hacer una pausa para escuchar a la persona que está expresando su molestia en su queja, en su reclamo. Haces una pausa importante para expresar que tú comprendes el mal momento que está experimentando la persona. Y se lo dices, le dices, yo comprendo su malestar, pero se lo dices de una manera pausada, de una manera calmada. Si lo tienes frente a ti, haces contacto visual. Si tienes frente a la persona, en una plataforma virtual como esta, puedes incluso agachar tu rostro en señal no verbal de que estás recibiendo esa expresión. Vamos a imaginarnos que la persona que está atendiendo la queja y el reclamo no aplique esta etapa del método CAPA, la etapa del comprender, y ante la queja y el reclamo de la persona responda de la misma manera. Se produciría un conflicto. Entonces, en esta etapa del comprender, debes aceptar la posición del cliente y usuario y darle la razón. Pero cuando le vas a dar la razón, no significa necesariamente decirle que usted tiene la razón, sino con tus propios gestos, con tus propios silencios y con tu propia expresión paraverbal de tus palabras, puedes incluso hasta calmar la situación. La persona está expresando su molestia y tú haces pausas. No le respondes inmediatamente, haces pausas y le dices, señor, señora, yo comprendo que usted se siente molesta por esta situación. Haces otra pausa y vas a pasar a la siguiente etapa del método CAPA, que es el agradecer. Recuerden que estamos viendo esta metodología para tratar quejas y reclamos, pero estamos incorporándole el tema de la inteligencia emocional y también aspectos de la comunicación efectiva. Porque con la inteligencia emocional vamos a poder comunicarnos de manera asertiva. Es decir, no de manera pasiva, aceptando todo, ni tampoco de manera agresiva, avasallando todo. En el agradecer, en esta segunda etapa del método CAPA, vas a precisamente darle gracias a las personas que está expresando su queja y reclamo, y con ese agradecimiento la vas a sorprender. Porque mayormente las personas, ante las quejas y reclamos, ya están pensando en la solución.
Pero este método CAPA nos dice que debemos, en segundo lugar, agradecer. Pero cuando tú agradeces, no digas, por ejemplo, ah, gracias. Qué feo suena ese gracias. Por eso te digo que con la inteligencia emocional podemos decir gracias de manera asertiva, con un lenguaje paraverbal adecuado. Y decirle, por ejemplo, yo le agradezco, señor, señora, por lo que me está diciendo, por lo que nos está compartiendo. Porque con este detalle vamos a poder brindarle un mejor servicio. Es diferente a que, por ejemplo, si estamos de manera presencial, yo le diga, tú eres la persona que está expresando la queja y el reclamo, y yo no haga ningún contacto visual contigo y te diga, ah, ya, gracias, le agradezco, señora, por lo que me dice. No, debo hacer contacto visual si tengo la oportunidad y la ocasión y decirle, gracias por lo que nos está diciendo. Con este detalle vamos a poder dar solución a su problema y darle, por lo tanto, una mejor atención y un mejor servicio. Fíjate que he jugado con mi voz incluso, pero esto es cuando tienes un control de ti mismo. Y esto tienes que controlarlo, esto tienes que practicarlo. Yo te invito a que tú lo practiques en tu casa, ahí con las personas que viven contigo, practícalo para que de esa forma perfecciones el método CAPA que estamos tratando junto a la inteligencia emocional. El tercer aspecto del método CAPA es el prometer. El método CAPA, la letra P del método CAPA es prometer. Y en esta etapa del prometer, ya no ya. Aquí sí realmente se va a demostrar quién eres y qué puedes hacer. Se va a demostrar tu profesionalismo y se va a demostrar el grado de compromiso que tienes tú para dar lo mejor de ti en representación de tu institución o empresa a la que representas y en la que estás colaborando. En esta etapa de prometer, como vemos en nuestro material, brindas opciones de solución. Incorpora detalles importantes como las preguntas en esta parte. Porque mientras haces preguntas, haces que la persona responda. Pero también, como estrategia, haces que el nivel de molestia expresado inicialmente por la persona vaya reduciéndose, vaya reduciéndose. Y tú estás, al tratar a esta persona de esta forma, empatizando con ella. No solo estás cayendo simpática, sino estás siendo empática. Hay una diferencia entre la simpatía y la empatía. Yo te voy a retar para que busques cuál es la diferencia entre la simpatía y la empatía. Hay muchas personas que son simpáticas, pero no son empáticas. En el servicio y en la atención al público no basta la simpatía. Hay que ser también empáticos y empáticas. Y en esta etapa del prometer viene un compromiso de tu parte. Aquí tomas tú misma el tema producto de la queja y el reclamo y te comprometes frente al usuario o al cliente de tratar específicamente la o las posibles soluciones, estableciendo compromisos de respuestas en el espacio y en el tiempo y siendo precisos en tu promesa. Entonces, de esta forma, tú estás, por un lado, demostrando tu profesionalismo, pero también estás asegurándole a la persona que te vas a dar una solución y que de esa forma la queja y el reclamo expresado por el cliente o por el usuario a ti te importa. Y como a ti te importa, a ti te interesa, estás demostrándole que también le interesa a la empresa en la que colaboras o también, por supuesto, en la institución en la que te estás desempeñando con tu trabajo. La última etapa del método CAPA es precisamente el asegurar. Es reafirmar que tú personalmente tomas el caso y que personalmente no vas a cesar hasta encontrar la solución y la respuesta. Con esta actitud tú vas a dar tranquilidad al público, a la persona con la que estás interactuando por cualquier medio.
Pero lo más importante en esta etapa del asegurar es que tienes que cumplir. Porque si no cumples, todo esto se cae como un castillo de naipes. Todo esto no vale. Lo más importante es cumplirlo. ¿Y cuántas personas han dado testimonio de que se molestaron porque no le brindaron un buen servicio y expresaron su molestia en medio de la queja o del reclamo, pero fueron atendidos por una persona que se interesó por ellos? Fueron atendidos por una persona que caía bien, pero que le hacía preguntas y le hacía sentir bien, porque ante la inicial molestia del público, esta persona era calmada y se notaba su calma incluso hasta en sus palabras. Se notaba su calma hasta en los movimientos de sus manos. Se notaba su dominio emocional y control emocional hasta con sus gestos de su rostro. Entonces, yo te invito para que tú practiques esto, para que tú juntes el tema emocional, del conocimiento emocional, pero también juntes tu comunicación. Recuerda que la comunicación no solamente es verbal, la comunicación es no verbal por medio de gestos y también es paraverbal por medio de la tonalidad de la voz. Yo puedo decirte, gracias, te lo estoy diciendo de manera agresiva, pero te lo puedo decir también de manera muy, pero muy pasiva y te puedo decir, gracias. Te pregunto, ¿me escuchas? Gracias. Primero te dije de manera agresiva, gracias. Y ahora me he ido al extremo, de manera pasiva, para decirte, gracias. Los dos extremos no son los adecuados, menos en el tema de las quejas y los reclamos. Vamos a la parte intermedia, vamos al lenguaje asertivo, en la que de manera verbal dices gracias, pero a ello le agregas el tema no verbal y paraverbal. Gracias, con tu sonrisa, con el contacto visual, con el movimiento de tu rostro, gracias, pero también dando la entonación de la voz, gracias, o si quieres puedes decir, muchas gracias. He juntado los tres elementos de la comunicación. Gracias como palabra, lenguaje verbal, he unido también el lenguaje no verbal con mis gestos y también la entonación, el lenguaje paraverbal. Vamos con algunas recomendaciones que quiero compartir contigo ya para finalizar este tiempo de este tema de inteligencia emocional para poder tratar las quejas, los reclamos de manera presencial o mediante el recurso o la vía telefónica. Y estas recomendaciones que estoy compartiendo las he puesto, llamémosle, diferenciado en color, porque las 4 primeras se aplican o se pueden aplicar en los momentos precisos de cuando estamos tratando quejas y reclamos. Qué importante conocer las emociones, más aún en el momento de la gran prueba, en el momento de las quejas y reclamos. Pero esto tiene que ser ya algo propio de tu parte, que por supuesto se va a manifestar en todo momento y más aún en esos precisos instantes de las quejas y los reclamos. Como hemos dicho, aplica la comunicación efectiva, el lenguaje asertivo. Quiero incidir en eso y darte la recomendación al respecto. Empatizar, comprende, préstale atención a la persona con la cual estás tratando. Date tu tiempo, no aceleres. Dile, no solamente de manera verbal, sino de manera no verbal, dile a esa persona que está expresando su queja y reclamo que a ti te interesa ser el instrumento para darle solución a esa queja y a ese reclamo. Hazle sentir con tu mirada, hazle sentir con la forma como le hablas que esa persona te interesa y que tú asumes el compromiso personal y profesional para tratar específicamente ese tema. Otra recomendación al momento de las quejas las quejas y reclamos, lo hemos mencionado, pero lo enfatizamos, es hacer preguntas. Qué mejor también poder
decirle a la persona que le interesa su caso, te interesa su caso, cuando tú haces preguntas y las respuestas las escribes en un cuaderno. Es también un mensaje poderoso que va a provocar calma a la persona. Está demostrado psicológicamente que una persona no puede estar molesta todo el tiempo, menos va a estar enojada en extremo todo el tiempo. Por lo tanto, cuando tú haces preguntas, estás manejando el tiempo para que ese nivel de enojo extremo se reduzca. De color blanco hay otras recomendaciones. Controlar tu estrés. Todos estamos estresados, pero definitivamente te va a ayudar mucho el que tú sepas controlar tu estrés. Hay técnicas para controlar el estrés, por ejemplo, va acompañada con la respiración, también ahí hay una recomendación de practicar la respiración, de, por ejemplo, practicar algunas actividades manuales, eso va asociado también al tema de desconectarte, y esto es complicado a veces, esto es un poco difícil, en medio de las exigencias propias del trabajo, en medio de las demandas propias de un alto rendimiento, mantener un nivel de productividad, incluso en medio de la pandemia todavía presente, ¿cómo desconectarnos? ¿Cómo decirle no a mi jefe que siempre me llama sin respetar mi feriado, mi día de descanso? Porque mi teléfono para sonando a cada momento, ¿no? Porque si bien es cierto que no trabajo de manera presencial, pues estoy en casa, pero ahora ya no tengo horario, ¿no? Entonces, ¿cómo desconectarte? ¿Cómo hacerlo? Es un gran desafío, pero es una recomendación que te la hago como amigo. Desconectarte de alguna forma. No es necesario que te desconectes todo un día. Puedes empezar desconectándote unos 5 minutos. Y poco a poco te va a gustar desconectarte porque en esa desconexión, sobre todo de este aparato que realmente está comprobado que nos estresa mucho más, en esa desconexión vas a encontrar los espacios precisamente para conocer lo que te molesta. Aquí, por ejemplo, he anotado algunas preguntas que te van a ayudar para poder conocer tu emocionalidad. Por ejemplo, ¿qué actitudes te molestan? Escríbelo. ¿Qué actitudes de los demás te molestan? Escríbelo. ¿Qué palabras de los demás te molestan? Eh, ¿Y cómo te ¿Puedo hablar? sientes? ¿Qué sientes, no, ante esas expresiones que te molestan? Es importante que lo puedas escribir como parte de tu autoconocimiento emocional. Había una intervención, voy a pedir por favor que ya estamos llegando justo al momento en que vamos a tener un espacio para hacer preguntas y poder gustosamente responder. Otra recomendación, otras recomendaciones para ir terminando este tiempo es gestiona información actualizada de la institución o empresa. Es decir, tú conoces detalles de la organización, de las normas, de la empresa, de la institución, los temas de reglamentos, etcétera, los mecanismos, las coordinaciones. Es importante que tengas esa información al día, estableciendo también red de apoyos y contactos. ¿Por qué? Porque al tener información al día y al tener esa red de apoyos, precisamente vas a recurrir a esa información y esa red para darle solución a las quejas y los reclamos. De esa forma vas a tener aliados que te van a ayudar a ti a cumplir el compromiso que has establecido mediante el método CAPA para tratar las quejas y los reclamos y darles la solución correspondiente. Bien, entonces entramos ahora sí con la ayuda de los anfitrionas de excelencia. Entramos a un tema de, no sé, preguntas, comentarios. Buenas tardes. A ver cómo lo hacemos. Lo hacemos directamente, leemos el chat, no sé.
Sí, Gaspar, ahí me parece que Sarita quiere hacer una pregunta. A ver, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Respecto a... ¿Qué tal? Bueno, yo personalmente he me he desempeñado en diferentes instituciones, tanto del Estado como particulares. El actual y en el que estoy fija es particular. He pasado por diferentes momentos de atención. Como usted dice, ¿no? Y como dice la pregunta, bueno, creo yo también, es el trabajo, el día a día, el que nos hace conocernos, el que nos hace darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar, de cómo podemos actuar, ¿no? Es el día a día, es las experiencias que obtenemos, porque de repente un día encontré a una persona muy enojada, como que al otro día encontré a una persona súper enojada, como se dice, ¿no? Hay enojos y hay súper enojos, ¿no? Entonces, creo yo, no sé si de repente tendría un poquito aclarar, está bien que primero dejemos, bueno, al menos eso es lo que yo siempre he acudido primero, que atender a esa persona, antes, darle prioridad a esa persona antes que el resto, y dejarlos que se expresen, ¿no? O sea, escucharlos. Y bueno, y después que terminen de hablar, pues decirle, mire señora, si yo le estoy dando una respuesta, si es positiva, y si no, en último de los casos, usted ya le estoy dando también unas sugerencias a dónde podría ir, a dónde acudir, qué es lo que tendría que hacer. Porque no siempre cuando recibimos a esas personas un poquito molestas, tenemos la respuesta al instante, ¿no? Y a veces hay respuestas que no les favorecen, entonces el enojo va a ser mucho más. Entonces, ¿usted cree que sería bien que primero escuchemos, y después darle las alternativas, ¿no? Por supuesto, agradecemos tu pregunta Gracias. porque realmente parte de la comunicación efectiva que estamos recomendando aplicar en esta gestión de quejas y reclamos, se incorpora una práctica que se llama la escucha activa. Y el escuchar activamente a las personas, por un lado, se demuestra el grado de interés que tenemos para darle solución y darle una atención debida a esta persona, pero por otro lado, de manera también estratégica, el hecho de que la persona se exprese y nosotros le prestemos atención va a permitir que ese enojo se reduzca. Porque mientras la persona está hablando, está expresando, está manifestando lo que siente y lo que le molesta, pero también poco a poco esa expresión se va a ir reduciendo, ese estado emocional negativo y desfavorable va a ir reduciendo y nos va a permitir entonces tomar control para poder de esa manera plantearle posibles soluciones o alternativas de respuestas. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la pregunta. A ver si hubieran más preguntas, más comentarios también. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daisy y yo más que una pregunta quería hacerles un comentario porque me ha permitido corregir mi forma de actuar, de proceder. Yo tengo más de 35 años de servicio y he trabajado en diferentes sitios, oficinas, como jefa, como secretaria, como asistente administrativo. Y hace como 5 años que me desempeño en ayuda a gestionar con personas de adulto mayor. He recibido agresiones con bastones, con todo, porque el adulto mayor exige, ¿no? He tenido temor, he llamado inclusive al vigilante para que me apoye. Pero mi experiencia es el error que cometí yo, porque como atendía, era la cola muy grande y yo quería que avanzara. Llegaba la persona mayor, se sentaba y me decía, mire señorita, que me han dicho, ¿no? Me quería contar todo. Entonces yo en el apuro le decía, ¿sabe qué señora? No me necesita contar nada, dígame en qué le ayudo, que yo lo hago rápido. Entonces ese es el error que cometía, porque me di cuenta posteriormente que cuando yo las hacía sentar y me tomaba el tiempo necesario, suficiente para la persona mayor, empecé a tener, empatía con las personas, les cogía de la mano, las ayudaba a sentar. Empecé a tener como una conformidad en mi atención, me sentí feliz
al cambiar mi actitud, porque hay que escuchar a la persona que llega a pedir una ayuda. No necesariamente la vamos a solucionar, pero como dijo la colega que me antecedió, vamos a orientarla, eso sobre todo, orientarla, a tener empatía, hacer con gusto el trabajo. Su charla me está ayudando muchísimo porque también apoyo virtualmente lo que es el libro de reclamos y no sabe la alegría y la satisfacción que me va a ayudar todas las recomendaciones. Hago parte de ella, pero me gusta la forma en que uno tiene que agradecer a la persona que nos está permitiendo corregir. ¿No? Estoy muy Qué bueno. contenta. Gracias. Gracias a usted por expresarnos esta experiencia y también cómo usted está disfrutando este tiempo, porque permítame agregar un punto ahí. El tema del servicio y el tema de la atención es un tema muy, pero muy humano. Es un tema en el cual nosotros, si estamos en esa función directa o indirecta, tenemos la oportunidad de o hacer sentir mal a la persona o hacerla sentir bien. Y yo creo que todos nosotros queremos hacer sentir bien a los demás, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos traten mal. Y hay casos, hay testimonios de personas que han encontrado, incluso en medio de la queja y el reclamo, han encontrado un buen momento dado por una persona que se ha tomado el tiempo, ha empatizado, le ha prestado interés, como decía nuestra amiga, incluso hasta le tomó de la mano. Quizá esa persona ya nadie le tomaba de la mano y usted le tomó y le dio una caricia emocional. Eso es muy, pero muy importante. Esas vivencias, esas experiencias no tienen precio, ¿no? Pero sí un alto y altísimo valor. Más preguntas, más comentarios. A ver, estamos llegando ya prácticamente al epílogo, pero vamos ahí. Licenciado, Gusto. a lo que le habla Sara. Sara, ¿qué tal? Justo anteriormente también me participé y a lo que dice la compañera, ¿no? Todos hemos pasado en algunos momentos, por situaciones que se nos escapa de las manos, como dice, como a mí también me pasó de que aprendí el hecho de que no solamente es atenderlo, sino es mirarlo. Ese detallito, creo que es mucho más importante que escuchar solamente, ¿no? Porque la primera vez sí a mí me pasó, muy, muy acomedida, atendía a una persona, pero lamentablemente en una oficina pues a veces tenemos que estar haciendo mil oficios, ¿no? De repente alcanzar un papel o contestar el teléfono. Y yo desvié la mirada, entonces la persona que estaba un poco calmada empezaba a alterarse, y entonces como dijo la compañera, para eso me trae acá, para eso me dice que me va a escuchar, ni siquiera me mira, cuando uno habla hay que mirarlo, ¿no? Entonces son experiencias como creo yo que aprendemos y sacamos lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces ese detallito también es muy importante, creo yo, y a lo que el tema que nos ha dado, es muy, muy, muy para cada persona súper importante y que nos ayude a darnos cuenta, a sacar experiencia de todo lo que nos hemos expresado ahora. Muchas gracias. Con mucho gusto. Creo que la gran mayoría de nosotros, de alguna u otra forma, me incluyo también, en algunas ocasiones hemos cometido este grave error. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una simulación, ¿no? Estoy con mi teléfono y ahí tengo una persona a mi lado que está expresándome, en este caso, su queja o reclamo, y yo estoy atendiendo a mi teléfono y le digo, sí, hable nomás, yo le escucho. ¿A cuántas personas has visto con esas características? O quizá tú misma te identifiques con algo así, pero precisamente ahí viene el reto, ¿no? Prestar atención es precisamente no solamente escuchar, la escucha activa es no solamente oír, sino es prestarle atención, tomarte tu tiempo para hacer ese contacto visual y decirle, ¿sabes qué? Tú me interesa lo que me estás diciendo, porque quiero ser el instrumento de solución o de ayuda ante tu queja y tu reclamo. Y si estás pasando un mal momento, quiero que la pases bien. Quiero que si la pasaste mal por un momento, desde ahora, te sientas bien y sepas que lo que tú estás planteando tiene solución y podemos tratarlo. Incluso hasta con tu voz lo puedes expresar, mediante el hilo telefónico o de manera directa.
¿Preguntas? A ver. Gracias por las preguntas. A ver, no sé si nuestras amigas Edith y Chelita tienen ahí alguna pregunta, algún comentario. ¿Han recepcionado también algún comentario o participaciones de nuestras amigas que nos están honrando aquí con su presencia y participación en este congreso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Carla de Chimbote. Una consulta. Carla, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, gracias. Una consulta. Si bien es cierto, usted nos comenta el tema de cómo debemos atender a nuestro cliente. ¿Qué pasa cuando es a lo contrario? Es decir, yo voy a que me atiendan y en muchos casos hemos recibido una atención pésima. O sea, yo voy a ir con todo el respeto, la sonrisa, buenos días, pero voy hacia usted y usted me recibe con mala cara. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como cliente cuando el receptor, pues, bueno, tuvo un mal día y no en ese momento no se acordó de sus habilidades o de su método CAPA, ¿no? Entonces, sí está con toda la frustración, porque a veces gran parte de nosotros, los trabajadores, traemos los problemas de casa al centro laboral, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso si yo me pongo en el lugar del cliente que no me ha atendido bien? Porque ahorita estás hablando con el cliente y llega enojado, ¿no? Claro. Y en este caso, ¿qué pasa cuando yo llego bien, ¿no? Y el que me debería atender pues está de un humor pésimo? Gracias. Bien, gracias por tu pregunta. Bueno, en este caso, conociendo estos detalles, conociendo pormenores de estos temas, ya nosotros sabemos y debemos tener presente, recuerden que hemos compartido algunas diapositivas con ese mensaje, tener presente que sea cliente o sea colaborador, sea servidor público, sea responsable del área de servicio, de atención, o sea usuario, todos somos personas, somos seres humanos. Y podemos cometer errores. Y en este caso, pues, de alguna manera, mi recomendación sería, si eres cliente y estás recibiendo ese maltrato, darle ese alcance, ¿no? Darle el alcance que tú ya sabes, que tú conoces, porque quizá esta persona actúa de esa forma porque no tiene conocimiento, quizá no tenga conocimiento, o si tiene el conocimiento, no está aplicando ese conocimiento en la práctica. Entonces, eso forma parte también de la empatía, ¿no? La empatía de comprender a los demás. Nos encanta que nos comprendan, pero vamos más allá cuando desarrollamos ese sentido, esa actitud que puede ser incluso una gran habilidad de comprender también a los demás. Bien, muchas gracias. A ver, mis anfitrionas, creo que estamos con la hora, porque creo que tenemos otro expositor también. Quiero agradecerles a todos ustedes por su participación.